La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros hacemos un análisis histórico, nos damos cuenta que lo que para muchos ha sido sabiduría se ha convertido en necedad. Y lo que muchos tienen por necedad delante de Dios es sabiduría. Porque Dios es un Dios raro. Dios es un Dios complicado. ¿Y por qué muchas veces a nosotros se nos complica la cosa? Y nosotros mismos nos complicamos la vida. Siempre hacemos referencia a los grandes y destacados predicadores, exponentes de la palabra. Vivimos en un tiempo donde la gente está preocupado y afanado por exhibir, no por ser. La gente se preocupa y se afana por lo que la gente ve, por la carátula. Y muchas veces vemos un carro que aparentemente está nuevo, pero cuando ese carro va a 170 kilómetros por hora, de repente usted lo encuentra estacionado o está en un sitio arrumbado porque había algo que se estaba aflojando y no se veía. Así mismo es la vida del ser humano. La podemos comparar también con un edificio, una edificación imponente, majestuosa, fortalecida con varillas de acero de 3/4 de 1 pulgada, y cuando la gente lo ve se impresiona y la gente dice: qué hermoso se ve. Esto resiste cualquier tipo de terremoto, esto resiste cualquier tipo de ataque de la naturaleza. Pero de repente, ¿qué sucede? Un descuido y una pequeña deformación en la corteza o en la profundidad de la tierra va agrietando las bases del edificio. Y llega el momento que si no lo atendemos a tiempo, se desploma. ¿Qué significa esto? Que las cosas no eran como yo creía. Y decimos esto porque a veces en la misma predicación vamos sedientos a escuchar palabra de Dios, y en vez de facilitarnos las cosas, en vez de ir a la casa con una mente clara, con herramientas y recursos necesarios y suficientes para enfrentar los embates del enemigo, muchas veces vamos a la casa en cero y en blanco. Porque el predicador dijo tantas cosas bonitas que muchas veces ni él mismo sabe lo que dijo. Y yo me recuerdo en una ocasión que un predicador se para del altar, cuando lee la palabra, cuando comienza con la ilustración, inmediatamente él comenzó a hablar de lo que era. Porque vivimos en un tiempo donde la gente se preocupa por eso más que por otra cosa. Comenzó a hablar de su preparación, comenzó a hablar de sus títulos, comenzó a hablar de su conocimiento y comenzó a dar rienda suelta y desenfrenada a su ego. Y cuando comenzó a decir todos los títulos, todas las carreras y todo lo que había hecho, de repente una ancianita que está sentada en el primer asiento le dice: predicador, yo quería decir algo antes que usted continúe. Y el predicador le dice: dígame. Dice ella: yo quería decirle a usted y a esta congregación que de todo lo que usted dijo, sufría yo y el Señor me sanó. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros decimos: qué bueno estuvo el mensaje, pero nadie le pregunte. Es como cuando en la universidad el maestro, el profesor, está exhibiendo de nuevo una clase y está detallando una materia, y cuando pregunta cuántos entendieron, todo el mundo levanta la mano. Pero cuando él dice: párese alguien, y pongo un ejemplo aquí, nadie se pone de pie. Yo pienso que hablar de transformación, mire, a través de la historia la gente se queja porque vivíamos antes en un tiempo donde a los miembros de las iglesias se les prohibía estudiar. Estamos en un tiempo totalmente diferente. Jesús dijo en Mateo 23:23: una cosa es necesaria sin dejar de hacer aquello. Para poder cambiar esta sociedad, para poder transformar los formatos y los esquemas de este mundo, es necesaria la capacitación.
es necesaria la preparación académica, es necesario el conocimiento intelectual. Ahora lo que debemos tener cuenta es de que los fusibles no se lo quemen. Porque sabían ustedes, obispos y pastores, que hay gente que era una cosa cuando no sabían nada y ahora son otras. Que eran una cosa cuando no tenían que comer ni dónde dormir y ahora son otra cosa. Entonces, yo preferiría quedarme bruto, porque de qué me sirven 5 títulos y perderme. Ahora, si puedo tentar 5 títulos e irme al cielo y salvar a otro, cambiar a otro y transformar a otro, gloria a Dios. Ese es el objetivo principal. Un destacado orador y escritor hindú, cuyo nombre lo voy a reservar porque lo sé, pero es tan enredado de decir, solamente sé que se llamaba Hindu, pero el apellido es una cosa del otro mundo. Él decía que no podemos percibir o ver como salud y adaptarnos a ella, es decir, a la manera enfermiza en que vive la sociedad y nosotros adaptarnos a ello, tomarlo como bueno y válido, sino más bien la transformación verdadera ocurre cuando nosotros tenemos conocimiento y comprensión plena de sí mismos. Porque hay muchas personas que no cambian porque nunca piensen ni admiten que están equivocados. El primer paso para usted salir de un error es reconocer que está equivocado. El primer paso para usted entender que necesita ser transformado es usted que tiene que reconocer. Porque hay personas que saben que están fríos espiritualmente. Hay gente que sabe que ya no tienen deseo de orar, que ya no tienen deseo de ayunar, que ya no tienen deseo de buscar a Dios, pero cuando alguien lo invita a la iglesia a ayunar y a aplicar las disciplinas espirituales, se enojan. Entonces no hay forma de usted salir de ese muladar y de esa situación. Para nosotros poder interpretar los misterios divinos, automáticamente tenemos que experimentar una metamorfosis conforme a lo que establece Romanos capítulo 12. Hermanos, no podemos hablar de capacitación espiritual, de transformación espiritual, de madurez espiritual, de santificación y de espiritualidad, perdiendo de vista lo que dice Romanos capítulo 12. Dice el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y agregamos el versículo 3 que dice: conforme a la gracia que me da, el apóstol Pablo dice que debemos mantener el equilibrio, que debemos mantener la humildad, no tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener. Para ser transformados tenemos que ser humildes. Para ser transformados y para que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros, nosotros tenemos que doblegar nuestro ego. ¿Y cuánta gente fanfarrones? ¿Y cuánta gente que creen ser la última Coca-Cola? ¿Y cuánta gente que se jactan de lo que son? Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver al altar. Necesitamos volver a reconocer que Cristo es indispensable para nuestro sostén espiritual. Mire, ese capítulo 12 sigue diciendo el apóstol Pablo que nosotros somos un cuerpo, que todos tenemos diferentes miembros, que cada miembro tiene la misma función, que cada uno tiene un don diferente de parte de Dios. Por eso dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si de servicio, en servir;
el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que recibe, el que reparte con liberalidad, el que recibe con solicitud. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Alabado el nombre del Señor. Automáticamente nosotros, yo soy de lo que creo que esta sociedad necesita ser cambiada, que esta sociedad necesita ser transformada. A lo largo de la historia, porque déjenme decirle algo, siempre es necesario refrescarle la mente a la gente. Fue necesario hacer cosas extraordinarias para que hoy nosotros podamos estar como estamos. Siempre tiene que levantarse un despistado, siempre tiene que levantarse un loco, siempre tiene que perder el juicio 2 o 3 para que haya cambio, para que haya evolución, para que haya transformación. ¿Usted sabe lo difícil que era la transportación antes? Con carreta, en canoa, en bueyes, en burro. Usted se imagina que usted salga para Jimaní y que le esté esperando de aquí en un burro. Pero luego Carl Benz y Henry Ford se las arreglan, pero primero antes los sumerios. Los sumerios inventan la rueda para facilitarle las cosas a la gente. Entonces, después que hay ruedas, vamos a inventar los carros, porque los carros no funcionan sin ruedas. Han ocurrido cosas extraordinarias que han transformado el mundo, que han transformado Latinoamérica, que han transformado la sociedad dominicana, pero todavía hace falta algo. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín en el año 1989. El muro de Berlín se construye en 1961 con la finalidad de separar los países del este de Europa del resto del mundo y para poner a raya las dos Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Recuerde que en esos años Alemania Oriental tenía como capital Berlín, que es la actual, pero la capital de Alemania Occidental era Bonn. Había dos Alemanias. Entonces, el muro es para crear división. En el año 1989 cayó la cortina de hierro, cayó el muro de separación, desaparecieron desaparecieron las dos y quedó una, o se unieron y quedó una. Pero también, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿usted sabe cómo se vivía? Todo el que le daba la gana de maltratar, arruinarle la vida a otro, lo hacía. Se hacían cosas atroces. Entonces líderes de distintas partes del mundo se levantan y el día 10 de diciembre de 1948 en Francia se ponen de acuerdo y sale a reducir la famosa Carta de los Derechos Humanos para poner a raya las vejaciones, para ponerle raya al crimen legalizado. Alabado el nombre del Señor. Con todo eso vivimos en un mundo que parece una selva, pero si no existiera la carta o la resolución de las Naciones Unidas que llamamos la Carta de los Derechos Humanos, muchas cosas han cambiado. El avión apareció 17 de diciembre de 1903. A final del siglo XVIII aparece el telégrafo inalámbrico. Yo recuerdo cuando era un niño en el campo. ¿Usted sabe cómo nos comunicamos nosotros, muchachos? Con un hilo y dos cajitas de fósforo. Y ni que escuchábamos, y ni que entendíamos, quizás no entendíamos nada. Lo que pasa es que obligado todo se puede, era lo único que había. Hoy tenemos unos aparaticos pequeñitos, los teléfonos que surgieron, los primeros teléfonos, había que pasarse 10 minutos marcando un número. Y usted le daba una vuelta y hasta que este 1, este 2, no andaban toda la máquina, no volvían a su sitio. Cuando volvían al sitio, marcamos el otro.
Ahora no, una simple tecla nos comunicamos con el mundo. Los avances científicos, los avances tecnológicos, cuando Hipócrates funda la medicina, mire cómo ha evolucionado la medicina. Estamos en un mundo de cambio, en un mundo de transformación, pero muchas veces la iglesia no quiere ser transformada ni quiere ser cambiada. ¿Usted sabe por qué? Porque hemos echado a un lado la disciplina bíblica. Nos hemos olvidado de que Cristo dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Nos hemos olvidado que Cristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Nos hemos olvidado que para ser cambiados, para ser transformados, necesitamos volver al altar, necesitamos ser confrontados con Dios, necesitamos ir a la presencia de Él. Y para esto no hay estatus. Aquí nadie se gradúa de tal manera que pueda decir: ya yo no necesito eso. Porque lo que más le gusta de Dios es la justicia. Todo el mundo medido por la misma vara. A todo el mundo se le aplica la misma regla. Hoy hay cantidades de personas que están como los católicos siendo evangélicos y quieren entrar al cielo como le dé su gana. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas malas ni jurado con engaño. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted sabe por qué le gusta tanto ese versículo? Porque en el capítulo 24 el salmista pone de manifiesto cuál es el único grande, cuál es el único todopoderoso, cuál es el único excelso. Y por eso en la parte final él dice: alzad puerta vuestra cabeza, alzaos vosotras puerta eterna, entrará el Rey de gloria, entrará el grande, el poderoso, el valiente, el Rey de reyes. Alabado el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Eso es chocante. Era chocante en los tiempos de Cristo. Sigue siendo chocante ahora. Porque en los tiempos de Cristo, Cristo tuvo que utilizar un capítulo entero para darle látigo a los fariseos. Nosotros estamos orando para que los fariseos desaparezcan, pero los hay todavía. Gente que se ponen bravos si no los saludan por su título. Gente que si no lo toman en cuenta se enojan. Personas que siempre creen que le han dado menos de lo que ellos merecen. Y personas que dicen: si no soy yo que predico, el culto no se da bueno. Si no soy yo que toco la batería no suena buena. Eso es mentira. Eso es mentira. Siempre Dios tiene a alguien que la toca mejor que tú. Siempre Dios tiene a alguien que predica mejor que tú. Dígale al hermano que está a su lado: más para adelante vive gente. Más para adelante vive gente. Tú no eres el único. Mira, hermano, les digo la verdad. Hay unas frases que yo la tengo quemada ya. Cuando yo asumí el obispado de la Iglesia de Dios, comenzaron muchos líderes a vociferar por ahí y a decir en los concilios: él es un obispo mientras tanto, pero desde que haya una convención él se va, porque él no tiene el rating para dirigir este concilio. Él no tiene la capacidad para llevar a flote una organización de más de 1,200 iglesias en el país. Pero hay un refrán que dice una cosa bien segura: alabado el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor. En el campo mío había un refrán, y yo sé que de ustedes también, que decía: aunque cualquier poquito amarra.
y que de cualquier agua vieja sale tremendo alacrán. Recientemente hubo elecciones en el concilio y el grupo estaba preparado para suplantarme, pero había un anuncio antes que decía: ¿cómo te quedó el ojo, foratero? Alabado el nombre del Señor. Cuando se contaron los votos, obtuvimos casi un 90% de los votos. Amén. Porque es que la gente está cansada de líderes cuadrosos. La gente está cansada de líderes que crean que ellos son. Aleluya. Y dice Eclesiastés: si opresión de pobres, perversión de derecho viene en la provincia, no te maravilles, porque sobre el alto vigila uno más alto. Sobre el alto hay uno más alto. Oh, gloria, oh, gloria. Y ese está sobre todo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Cuando yo me convertí, yo llego a la iglesia por obra y gracia del Espíritu Santo, igual que como dio a Luz María. No había forma de que yo sea evangélico, porque en mi familia no había nadie evangélico. Y en el campo donde vivía, usted sabe que en esos años eran pocos del país, continué en un campo. ¿Y sabe cuántos hermanos éramos? 12. ¿Sabe cuántos somos pastores? 2. Y esos 2 que somos pastores, una era monja y el otro era catequista, que soy yo. Para que usted vea que cuando usted se pone en las manos de Dios, no importa su estilo, su estatus social, lo importante es que nos postremos delante de Él y decir al Espíritu de Dios: te necesito, te necesito, necesito tu presencia, necesito tu guianza, necesito tu cobertura. Oh, gloria a Dios para siempre. Oh, gloria a Dios para siempre. Yo siento el fuego de Dios aquí en esta tarde. Alabanza al Cordero. Entonces, ya usted vio lo que dijo Pablo. Hay cosas que para nosotros poder entender, la Biblia dice que la mente carnal no puede dilucidar las cosas espirituales. Pablo lo que está diciendo en Romanos es: si ustedes quieren entender la voluntad de Dios agradable y perfecta, tienen que permitir que su mentalidad cambie. Tienen que permitir al Espíritu de Dios que transforme toda su vida, que transforme todo su ser. Cuando nuestro ser es transformado a la hechura de la presencia y la palabra de Dios, entonces entendemos los misterios divinos. Hubo una persona. ¿Por qué citamos las frases ahorita? Porque hasta que usted no entiende que está mal, seguirá peor. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, encontramos un padre con varios hijos, pero uno de ellos le dice al padre: dame la parte de la herencia que me toca. Estoy hastiado ya de esta monotonía y necesito disfrutar lo que es mío. El padre comienza a aconsejarle y a decirle lo que le puede sobrevenir, pero él no hizo caso. Cuando se le entrega la herencia, se va a una ciudad lejana. Cuando llega con mucho dinero, normal, todo el mundo lo recibe. En toda casa cabe, porque todo depende de cómo usted llegue. Si llega con los 4 bolsillos llenos de paquetes de dólares de a 100, usted cabe donde quiera. Pero cuando se le acabó el dinero, la gente se dio cuenta, no cabía en ningún sitio. Ahí comenzó a reflexionar, y la Biblia dice que atendiendo unos cerdos, le pagaban para que atendieran los cerdos, para que alimentaran los cerdos, y se estaba alimentando del hambre que tenía con una comida de cerdo y ajena. Porque no es solamente que era algarroba, no es solamente que era una comida de animal, no, es que no es tuya. Pero la situación nos llevó a esto. De repente, cuando él se ve, él se hace una introspección, él se hace una evaluación y él hace una comparación y dice: pero este no soy yo que estoy aquí comiendo algarroba.
tantos jornaleros en la casa de mi padre, desperdiciando comida. Y comenzó a ensayar y dijo: no, pasó este can, a partir de hoy me voy a levantar, voy a ir donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. La vida de él cambió cuando él entendió que estaba mal. Cuando él entendió que estaba mal. Hay una alabanza de Caniglao Marino que dice: vive dando gloria a Dios, pero tú estás vacío. Algo así, una alabanza vieja. Hace mucha gente, hermano, por más que usted vea que suene, porque estamos en el tiempo del sonido, estamos en el tiempo del live, estamos en el tiempo donde las redes sociales están enredando a la gente. Y la gente se complace más con eso que con otra cosa, que con exhibir el poder de Dios. Cuando una persona es transformada, no tiene que andar diciéndolo. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, porque una cosa es vivir de la experiencia de otro, otra cosa es cuando tú has tenido una experiencia con Dios. Cuando usted ha tenido una experiencia con Dios, usted dice: no puedo dejar de decir lo que Él ha hecho en mí, no puedo dejar de decir la maravilla de Dios. Por esto fue que a un elemento que lo sanaron un sábado, doble pecado. El que lo sanó no estaba autorizado según la ley. Y número dos, era sábado y era prohibido. El que te sanó a ti es pecador. Además, hoy es sábado. Pero cuando usted recibe un milagro poderoso de parte de Dios, que la ciencia agotó todos los recursos, a usted no le importa nada. Él decía: si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé que era ciego y ahora veo. Lo único que sé que era paralítico en camino. Lo único que sé que estaba atado por el diablo. No me puedo ver la gloria. ¡Ay, poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Alabanza! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¡Cristo vive! El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. El tiempo de mi evaluación tiene que ser ahora. ¿Usted sabe por qué? Primero, porque el Señor nos ha dado mucho tiempo. Y segundo, porque la muerte no está preguntando. ¿No? Entonces esto hay que resolverlo ahora. Mi contacto con Dios no puede ser postergado. Yo tengo que estar alineado a la presencia de Dios. Cuando yo no siento algo de fuego de Dios, estoy mal. Me acostumbré a su presencia, me acostumbré a sus directrices, me acostumbré a su fuego. Y yo necesito eso. Y yo necesito sentir a Dios en mi vida. El apóstol Pablo dijo, el versículo que leímos: de modo que si alguno está en Cristo. El apóstol Pablo no está señalando a nadie. El apóstol Pablo está haciendo una pregunta, como cuando alguien se pone de pie en la plaza y pregunta: ¿hay algún cristiano aquí? Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo. No estaba señalando a nadie, no estaba obligando a nadie. Él dijo: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Tus actitudes, tu comportamiento, tu reacción tiene que demostrarle a la gente que pasaste por el Calvario, que la sangre de Cristo te limpió, que el fuego del Espíritu Santo se te selló. Aleluya. Pero estamos en medio de una sociedad elitista y con una ambición. Oye, la ambición está acabando con la gente. La ambición está haciendo que disminuya la unción del altar. Yo se lo digo a la gente: miren, una de mis peores, yo para mí no creía que era una virtud, pero ahora entiendo que es un defecto. Uno de mis mayores defectos es que soy pragmático. Cuando tengo que decir algo, lo digo.
Por eso no quiero tener mis manos atadas con nadie. Hay un refrán que decía en el campo antes: yo como en mi casa y bebo del río. Pero yo hice un pequeño cotejo a eso. ¿Y sabe cómo dice la frase mía? La frase es del gran filósofo Juan Tiburcio Pérez: a mí no me importa la vida de un pulpero si no le voy a coger fiado. Pero a veces nosotros queremos estar sirviendo a Dios, agradando a Dios, y queremos estar fríos con todo el mundo. Con alguien hay que estar caliente. Con alguien hay que estar caliente. No podemos agradarle a él y agradar al mundo. No. No. Y se lo voy a dar de consejo a mis amigos. En los líos míos y Dios que no se meta nadie. Porque el mismo que dice: me viste a mí cuando nadie me vio, me oíste a mí cuando nadie me oyó, y me diste nombre. Él te escogió para este tiempo. Él te escogió para este tiempo, para quebrantar cadenas, para reprender enfermedades, para poner al diablo y a los políticos chantajistas en su sitio. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Usted sabe la gente llantosa que hay en este país. A mí lo que no me gusta es ver pastores que me allanten, porque ahí se me da cuenta. Escuchó lo que dije, quizás no lo grabo, dije eso, no lo grave. Pero lo que me molesta es que cristianos maduros y pastores me allanten. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tengo dos dones especiales que Dios me dio: el don de discernimiento de espíritu y el don de sospecha. El don de sospecha. El espíritu de Dios me revela cuando me quiere meter al medio, cuando me están allantando. A Dios no le gustan los bultos, a Dios no le gusta la llanta, el aguaje, no. Sí, sí o no, no. Para transformar el país, para transformar la sociedad, tenemos que comenzar a cambiar nosotros primero. Y yo no vine a acusar a nadie aquí. Gracias a Dios que no conozco a nadie, excepto al obispo, a mi esposa, a la esposa del obispo, al obispo Aquino que llegó ahora. Son las únicas gente que no puedo decir que he compartido con ellos. De manera que el que trajo su piedra, tírala. Bendito el nombre del Señor. Pero ha llegado un tiempo de dejar de maquillar la palabra. Ha llegado un tiempo de decirle a la gente que en adulterio, si sigue ahí, se va a perder. Aleluya. Cristo a la puerta. Todo el mundo sabe que Cristo está a la puerta. Los impíos saben que Cristo viene pronto. Y entonces uno entreteniendo gente en la iglesia. No. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Gracias a Dios que ya los pastores de la iglesia de Dios me conocen. Y ya ellos me entienden. Porque el que se junta con cojo, al año está cojo. Ya ellos me conocen y me entienden y me aceptan. Pero yo no puedo callar. Es que yo sé lo que dice. Cuando la Biblia habla de cambio, de transformación espiritual, yo sé lo que está hablando. Yo sé a qué se refiere la Biblia. Hermanos, el día que yo me convertí, no tengo que decirle que era alcohólico, porque si le dije que en mi casa nadie era cristiano, ni católico, ni nada, el único católico era yo, mi hermano, nosotros dos. Después mi papá no le gustaban ni los testigos, ni los mormones, ni la iglesia evangélica, ni la católica, ninguna de ellas. Se me murió mi hermano, y ahí está mi esposa que es testigo. Cuando yo voy a Yamasá, que fue donde me crié, van con mi hermano para la iglesia antes de llevarlo al cementerio. Cuando yo pregunté que para dónde lo llevaban, me dicen que para la iglesia. Digo, mira, si vaya despierta en el camino y sabe que para la iglesia que lo lleven, se va a devolver. Pero necesitamos que la gente se sienta bien.
necesitamos complacer a la gente. Y hay problemas ahí. Alabado el nombre del Señor. Yo estoy sintiendo la corriente del Espíritu de Dios aquí. Ha llegado el momento de cambiar el país. Ha llegado el momento de cambiar la República Dominicana. Pero que no venga ningún evangélico a decirme a mí: obispo, yo necesito que usted me ayude. Yo quiero ser presidente para cambiar el país. No, si yo sé que usted no va a cambiar, usted no va a cambiar nada. Cuando usted ve un evangélico que aspira a ser alcalde o aspira a ser presidente, maltratando e irrespetando a los gobernantes, no califica para mí. Porque la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de manera que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace lo bueno, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ellas. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano llena de espada, pues es servidor de Dios para castigar, para condenar al que hace lo malo. Por tanto, es necesario estar sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Hay un versículo ahí mismo que el apóstol Pablo habla del amor, de cómo debemos tratarnos unos a otros. Y el apóstol Pablo dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armaduras de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para el deseo de la carne. Pablo, ya concluyendo, Pablo en Gálatas capítulo 5, arranca y comienza a hablar de las dificultades que hay para nosotros poder agradar a Dios. Porque todos queremos ser transformados. Lo que pasa es que hay que pagar un precio. Y el apóstol Pablo comienza a hablar de las dificultades y nosotros permanentemente la vivimos. Hay días, ayer creo que fue, tenemos campamento nacional de jóvenes. Y yo amanecí con unos dolaritos en el bolsillo, con unos pesitos dominicanos también en el bolsillo, con tarjeta de crédito, y me dio las 3 de la tarde sin desayunarme. Se me olvidó. Porque usted sabe que cuando usted tiene dinero se le olvida la comida. El diablo es tan malo que cuando usted se está cayendo a pedazos no se le quita un hambre. ¿Es así? Pero el día que usted dice: voy a ayunar, voy a orar, me voy a consagrar, a las 5 de la mañana se levanta para ir al baño y no aguanta el dolor de estómago. Inmediatamente saca un chocolate que quedó en la nevera y lo calienta. Se fue a pique el ayuno. Satanás no quiere que tú ayunes. Satanás no quiere que tú medites en la palabra de Dios, ni en la presencia de Dios. Entonces el apóstol Pablo habla de esos problemas, habla de esas dificultades. Y dice el apóstol, y habla ahí de las obras de la carne, y habla del fruto del Espíritu. Y a pesar de las dificultades que haya, me gusta como el apóstol Pablo, después de señalar las obras de la carne, el fruto del Espíritu, concluye en el versículo final diciendo: pero los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Han crucificado la carne junto a sus pasiones, junto a sus deseos. Ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Colosenses, la última cita. Colosenses, capítulo 3. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ella. Pero ahora dejad vosotros también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No hablen mentira los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, en cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice Pablo: yo preso en el Señor, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, de la vocación con que fuiste llamado. Tenemos un compromiso: parecernos a Jesús, imitar a Jesús, vivir como Él vivió, hablar como Él habló, caminar como Él caminó. Siervo de verdad. A muchas personas todavía le ha dado trabajo asimilar que yo soy el obispo de la iglesia de Dios. Y a veces yo le pregunto que si ha hecho algo mal. Me dicen: no, lo que pasa es que usted no lo parece. Es que los obispos no son así. A uno le enseñaron antes que los pastores, para ser buenos pastores, mientras más odiosos mejor. Y un pastor que no se reía de nada. Y un pastor con un saco, unos lentes, que cualquiera que iba a contar un problema y se le olvidaba y se iba. Porque parecían terroristas. Ahora no. Ahora no. Yo tengo mis pies sobre la tierra. Ayer le decía a alguien en el campamento de la iglesia de Dios, yo le decía a alguien: mira, fulano, de verdad, te lo agradezco, pero a mí no me gusta que me aconsejen demasiado. Porque es que uno se acostumbra. Y cuando yo no sea obispo, voy a cargar mi silla yo. Y cuando yo no sea obispo, voy a abrir mi carro yo. Cuando yo no sea obispo, voy a cobrar mi café yo. Voy a sancochar mi víveres yo. ¿Y por qué tanto cuadre? ¿Por qué tanto cuadre? Algunas personas dicen: bueno, esto es ahora porque son los primeros 4 años. Vamos a ver después, si es reelecto, vamos a ver su comportamiento. Yo le dije: mire hermano, déjeme decirle que la carne no está en garabato por falta de gato. Yo no estoy imitando a nadie, ese soy yo. No porque la gente cambia cuando consigue algo, mentira. Eso está adentro. Por eso hay gente que aún no consiguiendo nada son comparones. ¿Por qué no se pusieron a ensayar eso? Termino con la frase de Morgan Freeman, el actor norteamericano, que dijo: las posiciones solo se suben a la cabeza si encuentran un cerebro vacío. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe, Señor, la gloria. Recibe, Señor, la honra. Recibe la alabanza. Recibe la adoración. Bendice a la iglesia. Cambia nuestras vidas. Transforma nuestras vidas. Ayúdanos a inventar las grietas en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe, toda fanfarronería se va en el nombre de Jesús. Suelta toda carga, suelta toda carga, suelta toda carga, toda enfermedad. Recibe. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Se puede quedar de pie. Los músicos me bajan el... Mire, hay una alabanza que no la voy a cantar porque no traje pistas. Pero lo primero es, a mí me gusta cantar, pero a la gente no le gusta que yo cante. Por eso yo la voy a deletrear. Una canción de Marcos Vidal que se titula El Milagro.
Presten atención a las letras de este himno, porque es la expresión de una persona que entendía que le había fallado tanto a Dios, que no merecía el favor de Dios, que no merecía su gracia. Y dice así: aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidado del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegre tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo, he sabido que tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y dice la otra parte, y dice la estrofa final: he aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Dile a tu hermano: salga el sol por donde quiera. Salga el sol por donde quiera. Salga el sol por donde quiera. Él me ama. Él me ama. Él me ama. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. No te sientas ofuscado por el futuro. Tu futuro está garantizado en las manos de un Dios que no miente, de un Dios que no falla, de un Dios que hace milagros y lo cumple. Voy a entregar esta parte. Se me puede sentar. Hace rato que siento que se me venció el tiempo, pero como no me dio el tiempo, mire, para conocimiento del obispo Corniel, del obispo Aquino y otros líderes que están aquí, ¿cómo llegué a ser obispo nacional de la Iglesia de Dios? Siendo pastor de distrito en Samaná, en el año 2012, una jovencita, mientras yo dormía, va con una botella de algo oloroso, parecía como agrio de naranja, con ají, orégano, algo oloroso. Y un jovencito le dice: wow, eso tiene un aroma, ¿me puedes regalar un poquito para echarle a una sopa? Y esa jovencita le dice: yo no puedo tocar eso. Eso se lo enviaron conmigo al próximo obispo nacional de la Iglesia de Dios. Cuando me entrega eso, despierto, nervioso, tembloroso, pero contento, porque a quién le dan que no come. Alabado el nombre del Señor. Cuando temprano en la mañana llamo a mi esposa y le digo: Mori, cuidado si yo voy a ser obispo del concilio en algún momento. Mi esposa se encontró eso tan grande. Ella dice: mira, More, lo primero es que estos concilios, no referimos a aquel nada más, estos concilios se han secularizado tanto que aquí lo primero que se exige son 3 o 4 títulos para ser obispo y después que sea evangelio. Oiga qué palabra. Además te voy a decir algo: este sueño no se lo cuente a nadie. Esto nos va a traer muchos problemas a nosotros. Y digo: ¿y por qué? Si yo no me acosté pensando en eso. Nadie es responsable ni culpable de lo que se sueña después que se acuesta.
Yo le dije a ella, yo me he acostado y me he soñado contando bollos de papeletas de a 2000, resuelvo un paquete de lío, y cuando despierto, están los vivos en su sitio, y yo estoy como me acosté, sin un signo. Pero oiga la última palabra que ella me da. Me dice, no, es que tú crees que tú tratas a la gente y tú crees que la gente es igual que tú. Mira, hay gente que aspira a esos cargos de obispo administrativo que no son evangélicos. Hablan detrás de otra cosa. Digo, pero a mí no cuesta mucho creer eso que tú estás diciendo. Pero en el camino yo he visto algo parecido. Sí, esto porque el fin justifica los medios. Esto no aplica en la iglesia. Esto no aplica en la iglesia. Porque tal que miren, el obispo Corniel es el obispo del concilio. Pero si se pone de con Pablo, Dios que pone que no piensa. Hay obispos que dicen no. En mi concilio han dicho, fulano y fulano no van a ser obispos nunca de este concilio. Y yo le preguntaba cuando yo estaba en Samaná, pero te lo dijo Dios o fuiste tú. Porque es que la gente se coge demasiado puesto. Hoy la iglesia no es de Dios. ¿Y quién es el pueblo de la iglesia? ¿Quién murió en la cruz por ella? Por eso Cristo dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta verdad que acabas de hablar, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. El arca de salvación no es de Gabriel. La iglesia de Dios no es de Tiburcio. Las asambleas de Dios no es de Julio Morán. La Pentecostal de Jesucristo no es de Aquino. La iglesia tiene un dueño. Vamos a pedir a Él que nos siga ayudando a representarlo con altura, con dignidad, pero sabiendo lo que le pasó al burro que llevaba a Jesús. El burrito comenzó a mandar cuadros, y cuando se cambió el pasajero, se acabaron los pilotos. Vamos a pedirle a Dios que ese pasajero siempre vaya con nosotros. Que la gente nos vea a Él en nosotros. Dios le bendiga, muchas gracias. Para la próxima, si es que me pueden invitar, espero que me den tiempo. Porque tú sabes que los evangélicos que hemos sido evangelistas hablamos demasiado. Pero estoy sumamente contento, sumamente agradecido de Dios de poder compartir en este escenario. Aquí está el cielo ahora. Aquí hay un escenario divino. Mira, uno puede sentir la corriente del Espíritu de Dios. Así que seguimos hacia adelante. No podemos esperar, el tiempo llegó. No dejen para cambiar mañana, es hoy que hay que cambiar. El cambio que queremos ver en el mundo debe comenzar en mí. El país necesita gente como nosotros, gente transformada, gente cambiada, gente de bien, gente que son filósofos, gente que son científicos, gente que tienen 3, 4, 5 doctorados, pero entienden que Cristo es la vida y ellos los pájaros. Dios les bendiga, muchas gracias.